¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando aquí por la pantalla de C5N. En un momento crítico, en un momento, yo le diría hasta crucial, donde esta noche quiero que me preste un poquito más de atención que de costumbre. Mire, me atrevo a eso y que me tenga algo de paciencia también, porque lo que quiero plantearle es parte de lo que se está debatiendo, es parte de ese mundo de ideas, de ese ecosistema que nos nutre permanentemente. ¿Para qué? Bueno, para poder pensar nuestra realidad, para poder, en todo caso, esbozar parte de lo que es la morfología de nuestra cotidianeidad. Y en ese contexto, bueno, está claro que hay mucho que se discute en términos de lo económico. Y uno podría hablar de esa especie de vocación por recortar el gasto público, de lo que son las imposiciones. Algunas vienen del Fondo Monetario, otras directamente están instaladas en lo que uno podría denominar que es la oposición política en este momento, pero son mucho más amplios los sectores que promueven algún tipo de recorte vinculado, por ejemplo, al gasto público. Claro, el ejercicio es hacer a un lado, correr un poquito aquello que es ostensible, aquello que se presenta como algo omnipresente, como es la pobreza y como también es la indigencia en nuestro país. Está clarísimo que hay sectores que son sumamente vulnerables, que lo vienen siendo ya desde hace muchísimos años, y creo que si uno tira hacia atrás algún tipo de comparativo, bueno, creo que podría decirse que desde el mandato del expresidente Macri en adelante, todo lo que hemos visto en materia de progreso social es casi una especie de regresión. Hay, por supuesto, intervalos, hay intenciones, hay voluntades que hay que remarcar. Pero está claro que si vamos de lleno al poder adquisitivo del salario, a lo que pasa con algunos sectores de la sociedad, bueno, allí entonces me parece que hay un subrayado que hay que mencionar. Si trazásemos un mapa, si usted me dejase esta noche trazar una especie de mapa, darle una forma y preguntarle, bueno, ¿cuáles son los sectores de la sociedad más vulnerables? Bueno, claramente hay dos grupos muy diferenciados, ¿no? Por un lado, los sectores de los adultos mayores, muchos de ellos, muchos de ustedes nos están mirando esta noche, jubilados, pensionados y aquellos que ni siquiera han podido llegar a tener algún tipo de beneficio por parte del Estado, aunque seguramente han trabajado muchísimo durante toda su vida. Y al mismo tiempo, además de ese sector, uno podría mencionar a los niños. Y de los niños es que quiero hablarle esta noche, de los niños es que quiero hablarle, porque, a ver, con una mano en el corazón, y le pido que me tenga paciencia, con una mano en el corazón y casi con una mirada un poco más económica y un poco más realista, ¿por qué no esta noche? Déjeme preguntarle si acaso los niños, en los términos en los que vengo presentando este comentario, ¿no? En los términos vinculados al gasto público, al déficit crónico, a la imposición muchas veces que hace el Fondo Monetario Internacional, pero sobre todas las cosas a esas propuestas que están llegando del lado de la oposición política y que tienen en una especie, yo le diría, de exégeta al dirigente Javier Milei, pero hay mucho más, ¿no? Mauricio Macri también ha coqueteado y sigue coqueteando con esas ideas. Bueno, déjeme decirle si en ese sentido los niños no son un verdadero lastre. Si los niños no son de alguna manera algo que nos lleva hacia abajo, que nos retrasa en términos de la evolución económica, que conspira contra eso que de alguna manera se propone desde el lado de la oposición política, como es, bueno, abrirnos camino a fuerza de bajar los impuestos, porque claro, si uno sube los impuestos tiene obviamente que tener como correlato una asistencia mayor del Estado. El Estado necesita recursos, los obtiene de la suba de los impuestos, o en todo caso de la recaudación, y está claro que esto conspira contra todas esas ideas que están llegando, contra todas esas ideas que realmente se están promoviendo de un lugar y de otro. Y entonces la pregunta esta noche tiene que ver con eso, con los niños y si acaso la manutención y si acaso prestarles atención, destinar recursos, salud pública, educación pública. No se olvide que probablemente 1 de cada 3 niños en la Argentina va a tener que asistir incluso a un comedor comunitario. Fíjese cuánto gasto público que generan los niños. Bueno, la pregunta es si no son realmente un lastre. Mire, algunos datos nada más para acompañar esto que le estoy diciendo. No se horrorice, por favor. Deme un minuto más. En la Argentina nacen aproximadamente 650.000 niños por año.
650.000 niños por año. Y de ese total, yo le decía recién, un tercio va a necesitar una asistencia total del Estado, no solamente para comer, para poder vestirse, para poder tener un ingreso en la familia en la cual está siendo criado, para asistir hasta lo que es la educación pública, para también tener algo de salud en términos de lo público. Fíjese cuánto que van a necesitar esos niños. Y lo que uno podría preguntarse en todo caso es si no hay un método sencillo acaso que permita dar vuelta esa ecuación. Y cuando asistimos directamente a las ideas que bajan de la oposición política, uno podría decir, bueno, pero ¿qué es lo que les falta? Si se discute sobre el derecho a la venta de órganos, si directamente hay una propuesta para tener el derecho a morirse de hambre, nada más y nada menos, a mí me parece que les está faltando algo que resuma, que sintetice justamente esta ecuación. Seguramente la hay. Y la verdad que yo me puse a pensar y creo que tengo algo que le puede interesar a ese sector de la sociedad que está pensando sistemáticamente, es que estos son los debates que hay que dar, que estas son las discusiones que tenemos que tener. Es un método sencillo, un método que incluso, mire, va a valorar mucho más a los niños. Van a ocupar un lugar importante en la sociedad. No solamente van a ser una carga para el Estado, no solamente van a ser una carga en términos de lo que va a ser la erogación del Estado, sino además, bueno, van a pasar a ocupar un lugar importantísimo. Más números, si usted quiere, en todo caso, que puedo ofrecerle. Le decía recién, ¿no? Casi 650.000 niños que nacen todos los años. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿cuál es esa ecuación? ¿Cuál es esa especie de paradigma que todavía la oposición no termina de proponer? Mire, me ha dicho un experto que un niño, aproximadamente cuando alcanza 1 año de edad, es un alimento sumamente saludable y delicioso. Sí, me escuchó bien, es un alimento totalmente saludable. Me dicen que no me escucharon bien. Por supuesto, un niño, un niño en 1 año de edad aproximadamente que alcanza, me dice este experto que es realmente un alimento delicioso. Claro está, seguramente usted está pensando, ¿qué dice este loco? No, déjeme decirle algo más, que eso por supuesto que sea delicioso no depende de algo, de cómo haga usted al niño. Lo ha servido, lo tiene que condimentar. Lo hace en un estofado, bueno, por ahí va un poco mejor. Puede servir como relleno para las pastas, canelones, ravioles, de carne de niño. O puede hacerlo al espiedo. La experiencia muestra que los pollos salen riquísimos así. Entonces también quizás los niños pueden tener y pueden obtener el mismo método. Algo así todavía falta que nos promueva la oposición política, todavía falta una propuesta de este tipo, ¿no? En cualquier momento la van a hacer, pero por eso este aporte es mío para todos ustedes. Miren, en rigor parte de lo que es esta propuesta es generar directamente algún tipo, de segmentación. Yo le decía que están computados 650.000 niños por año en la Argentina. Mire, se podría dividir yo le diría en tercios en todo caso. Un tercio podría ir para fuerza de trabajo en las fábricas. Desde una edad determinada, un niño ya puede trabajar. Entonces, destinemos un tercio a fuerza de trabajo y el resto de los 2 tercios, los 2 tercios restantes, bueno, que vayan a conformar lo que es el mercado de la carne de niño. Que es un mercado que seguramente va a ser pujante, los platos van a ser caros, solamente un sector de la sociedad va a poder pagarlos, pero de todas maneras me parece que hay allí algún tipo de proyección importante. Está clarísimo que, al margen de cómo uno lo prepare, marketineramente se podrían imponer en Palermo Hollywood, los restaurantes podrían servirlo, volverlo yo diría casi que regrese una especie de moda vinculado con eso. Armarlos en empanadas, meterlos en un vaso. Bueno, todo eso se puede hacer con la carne de niño. Claro está, sería un mercado pujante, le digo, porque habría niños más chiquitos, con menos carne, pero un poquito más tiernos, los más avanzados de edad, hasta los 10 años aproximadamente, pero uno podría tener allí un mercado realmente importante. Ahora lo que quiero decirles algo, y le pido 1000 disculpas, ¿no? Acá si uno pudiese poner una especie de raya, una especie de línea imaginaria, yo le diría que hasta acá es algo que quizás puede resumar algo de humor negro, que puede ser cínico, que puede ser parte de una sátira,
pero que al mismo tiempo tiene un componente de realismo. Hasta acá, estas palabras son mías, es una adaptación, si quiere, de alguien que lo escribió hace muchísimo tiempo, casi 300 años, en estas palabras que vienen a nuestro encuentro. Estoy hablando del genial escritor Jonathan Swift. Jonathan Swift es alguien que, usted lo conoce, el autor de Gulliver, pero es alguien que en el año 1729 publica lo que en términos políticos va a ser una verdadera, yo le diría, onda expansiva, como es esta modesta propuesta. Esta modesta propuesta que yo le hacía a usted esta noche, que yo le hacía en rigor a un sector de la sociedad argentina, dirigencial, que no se cansa de promover cuestiones que son sumamente regresivas. Bueno, era lo mismo que propuso en su momento el genial Jonathan Swift. En esta modesta propuesta, donde lo que buscaba el escritor, ¿no?, que había nacido en Dublín, allá por el año 1700, y que de alguna manera lo que buscaba era irrumpir, sacudir las conciencias de la sociedad inglesa, pero sobre todo de la clase dirigente que vivía en Inglaterra y que sometía sistemáticamente a los irlandeses. Y lo que hace justamente Swift es publicar este panfleto, publicar esta propuesta modesta, para directamente acercarles la fórmula definitiva, ¿no? Si la clase dirigente de Inglaterra no quería desembolsar más recursos para sostener el funcionamiento social y también económico de esa Irlanda que era sumamente pobre, lo que proponía Swift era directamente comerse a los niños irlandeses, servirlos en un plato en la mesa de los ingleses. Y con esto directamente, bueno, se solucionaban varias cuestiones, no solamente el gasto público, sino además también en gran medida esa especie de molestia que era Irlanda en aquel momento. Y sobre todo los niños que por supuesto no tenían ninguna utilidad en aquel momento y que pasarían algunos años hasta que comenzasen a ser empleados incluso en las fábricas, en esa especie de primera ola que se llamó la Revolución Industrial. Al margen de esto, que seguramente usted está en gran medida curioso, ¿no?, por cómo siguió esta historia, cuál fue el objeto que tuvo Swift, en todo caso cómo irrumpió en la escena. Bueno, déjeme decirles que Swift se hizo sumamente famoso. Y que interactuaba con esa clase dirigente política, que defendía los derechos de los irlandeses y que con esta modesta propuesta, a comerse los niños irlandeses justamente, bueno, intervino de una forma realmente magistral en la escena. Y déjeme preguntarle esta noche si no hay muchos elementos que nos hacen ruido pero que participan de lo que estamos viendo. Si de alguna manera uno no podría pensar que mucho de lo que Swift concibió, fíjese, hace casi 300 años, no es casi al mismo tiempo algo que convive con nosotros en la actualidad. No digo solamente por Javier Milei, que se da el lujo de proponer cuestiones relacionadas, yo le diría directamente, y que vulneran casi el gusto casi moral, ¿no?, de la época, sino al mismo tiempo que va a contramano de cualquier cuestión ética, que es aquello que está bien más allá de cualquier otra cosa. Al margen de esto, déjeme preguntarle si no hay elementos que conforman justamente lo que estamos viendo en el debate político, esa especie de mecanismo de sacarle lo social, de sacarle lo político, de sacarle lo moral para discutir qué, se preguntará usted. Bueno, para discutir parte de lo que es el cinismo, para discutir parte de lo que es la mordacidad, para tener una relevancia en términos de qué, de lo sátiro, ¿no?, realmente de lo que uno podría decir que es en gran medida una especie de subversión, de cambiar el orden de las cosas. Al margen de esto, lo que quiero proponerle es una lectura que también hace Swift. Swift lo que hace es directamente una mecánica. Lo que hace es, le saca este componente social, le saca este componente directamente ligado a lo moral y desplaza lo que es el debate en aquel momento. El debate tenía que ver con la hambruna que había en Irlanda. El debate tenía que ver justamente con cómo se le asignaba mayor cantidad de recursos a una situación social que era realmente lamentable. Y lo que discutía la clase dirigente inglesa era justamente lo contrario. Entonces lo que hace Swift es elevar a la enésima potencia esa especie de indiferencia que campeaba a sus anchas. Pero sobre todas las cosas, déjeme decirle por último el elemento que para mí es fundamental en todo esto, que es una especie de perversión.
y acá me refiero a la etimología de la palabra, es cambiar el orden de las cosas, pero no solamente cambiar el orden en términos de la condición humana, es directamente corromper aquello que debiera ser parte del debate de ideas. ¿Cómo se corrompe? Bueno, justamente quitando costado, desplazando lo que debieran ser hoy nuestros verdaderos debates, y no es casualidad que todo esto, que esta especie de regresión, fíjese cómo semana tras semana vamos retrocediendo en el tiempo y cada vez nos sirven más las obras de la literatura que de alguna manera ya están hablando de mediados del siglo XVIII. La semana pasada hacíamos algo de mediados del siglo XIX, es decir, empezamos a retroceder en términos de lo que es el debate. Entonces, yo creo que hay una verdadera perversión, hay directamente una corrupción vinculada a lo que estamos debatiendo, cuyo interés es dejar de lado algo que es fundamental, como es la lucha de clases, cuyo interés es dejar de lado directamente los intereses que hay detrás y que no por casualidad tienen que ver con este momento. Estamos en un momento impar, singular, donde la concentración de la riqueza es realmente monumental y donde lo que tendríamos que discutir es cómo se distribuye esa riqueza. Y en cambio las propuestas que vienen de los sectores interesados es justamente que empecemos a discutir lo básico, lo fundamental, aquello que creíamos de alguna manera ganado como una especie de derecho y que sin embargo hoy volvemos a debatir una y otra vez. En esta Argentina que es más desigual y que es menos inclusiva, que el cinismo, que la mordacidad, pero sobre todas las cosas que la indiferencia no se haga un lugar entre nosotros. Que no se haga un lugar entre nosotros. Acompáñeme, señor director, que ya lo tengo con nosotros, a Ricardo Foster, filósofo, escritor, profesor universitario. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, a ver, varias cuestiones para charlar con vos. Yo recogía una idea que no sé cuál es tu concepción al respecto. Pareciera que empezamos a discutir cada vez cuestiones más elementales y directamente ya aquello que no tiene ni siquiera que ver con lo que realmente tendríamos que discutir en este momento. Sí, yo creo que la regresión comenzó en verdad, sobre todo en la segunda mitad de los 70, primeros años 80 del siglo pasado, cuando una nueva hegemonía económico, político, cultural se desplazó sobre el planeta y le dio forma a las 4 décadas de neoliberalismo. Lo que pasa es que estamos viviendo el momento de crisis y de agotamiento de una de las formas de la dominación neoliberal que supo capturar la democracia y que permitió, por ejemplo, que en América Latina, que veníamos de dictaduras feroces, que a través de mecanismos de una violencia extrema intentaron cambiar estructuralmente a la sociedad, pienso sobre todo en Videla, Martínez de Hoz, para romper toda la historia de la Argentina igualitarista. Después de eso, el neoliberalismo global se dio cuenta que podía capturar la democracia, adaptarla a sus necesidades, mientras iba generando un despojamiento y una desposesión generalizada de las mayorías, tanto a nivel de la vida social de cada uno de los países, como en términos planetarios, porque la expansión neoliberal implicó desposesión colonial, implicó captura de riquezas, implicó vaciar el Estado, aquel viejo Estado de bienestar, sí, pero también en los países centrales. Entonces me parece que hoy estamos en un momento en el que esa crisis del modelo hegemónico de dominación neoliberal que empezó en el 2008 y se fue agudizando, hoy nos está llevando a una nueva estructura de crudeza. Lo crudo y lo cocido. Lo cocido supone un poco de sofisticación, supone instituciones, derechos. En cambio, lo crudo es el momento en que un sistema se muestra tal cual es. Un Milei, o un Bolsonaro, o un Trump, o Vox en España, son lo crudo del capitalismo, lo bestial, lo inmediato. Uno se pregunta, ¿por qué un juez de la Corte Suprema va a una universidad en Chile, la Universidad de Chile, dice las cosas que dice sin ningún tipo de rubor, cosa que antes no hubiera sucedido de la misma manera? Estamos delante de una nueva suerte de permisividad, una vergüenza que antes le impedía a la brutalidad del sistema mostrarse tal cual es, sí, hoy se muestra tal cual es. Entonces, el juez de la Corte Suprema habla de la escasez, utiliza una frase memorable de la historia popular argentina, una frase de Evita que ya todos conocemos, para invertirla y transformarla en lo que efectivamente está sucediendo. La abundancia del capitalismo, que al mismo tiempo es un proceso de destrucción de la vida, se convierte en escasez para las mayorías
y en hiperabundancia para una minoría cada vez más minoritaria, que es la que tiene todos los derechos acumulados, mientras que los derechos de las grandes mayorías se convierten en algo imposible porque son de una abundancia tal, la demanda de esos derechos, que no alcanza la riqueza del planeta para poder satisfacer esa demanda. Mientras que los pocos, el 1% en Estados Unidos, en Europa, o los ricos de la Argentina, capturan la riqueza socialmente producida en el planeta. Entonces yo diría que lo crudo de esto, esa extraordinaria metáfora que utiliza Jonathan Swift y que conmovió a su época y que vos planteaste, tiene que ver con salir de cierta artificialidad o de cierto enmascaramiento. Hoy el sistema, insisto, es crudo. Acepta la desigualdad, acepta la existencia de los límites ambientales del planeta, pero como si eso no implicase la necesidad de reformular una enorme cantidad de cosas, y pone en evidencia que el capitalismo es también autófago. No es que solo devora al otro, se devora a sí mismo en ese proceso incesante de expansión que termina convirtiéndose en una especie de monstruo. Entonces, Swift en el siglo XVIII, plena ilustración, pre-revolución francesa, le dice a los ingleses, bueno, déjense de macanear, ustedes quieren llevar adelante un proceso de dominio completo, cómanse a los niños. En realidad, hace mucho que se comen a los niños. En los países periféricos, los países pobres, en nuestros países, hace mucho tiempo que un sistema injusto, un sistema desigual, un sistema canalla, se come a los niños. Lo que pasa es que los come de tal manera que pareciera ser que no produce daño moral. Así como Alemania, con el hitlerismo, se comió a los judíos de Europa, los exterminó a los gitanos, y el mundo sigue vivo. Y hoy miraba, antes de venir acá, creo que era también en C5N, se cumplió un aniversario del desembarco en Normandía, y un general norteamericano haciendo el elogio de, por supuesto, los ejércitos que lucharon contra los nazis, sin tomar en cuenta que el ejército rojo que estaba del otro lado fue el que cargó sobre sus espaldas toda la lucha contra el nazismo y puso decenas de millones de muertos el pueblo ruso. Y hoy el pueblo ruso son los infectados de la historia, y Estados Unidos, país guerrero por excelencia, que viene desencadenando guerras desde que es una nación por todos lados, aparece como el supuesto defensor de la libertad y de la democracia, y hace una cumbre de las Américas donde se da el lujo de decir qué países pueden ir y qué países no deben ir. Entonces me parece que en todo caso Swift lo que hace es relatar para nosotros lo que hoy sigue sucediendo. Ricardo, recién mencionaste, me pareció muy elocuente tu opinión con respecto a las declaraciones de Carlos Rosenkrantz, el ministro de la Corte. Uno tiene la pregunta incipiente de pensar, ¿no es alguien que tendría que garantizar determinado tipo de acceso a derechos o en todo caso aplicar lo que dice la Constitución Nacional? ¿Por qué alguien cuya función social es tan importante para eso coquetea o en todo caso hace una especie de, no sé, yo quería decir exégesis, pero digo, hace como una especie de muestreo de lo que es su ideología, ¿no? A ver, si uno toma la Constitución, hay partes enteras de la Constitución que son formidables y que garantizan derechos que hoy no podemos garantizarle a la mayoría de la sociedad. Derecho al acceso a la vivienda, sí derecho a la educación y a la salud pública, pero con un costo gigantesco al mismo tiempo. Parece que Rosenkrantz lo que está expresando es una mirada de clase, es una concepción que poco tiene que ver incluso con la mejor tradición del liberalismo social que hizo posible esa primera constitución de la Argentina. Claro. Me parece que acá hay un equívoco que hay que tratar de al menos desmontar en parte. No es cierto que los Milei, los Rosenkrantz sean liberales en un sentido completo, digamos. Son parte de una tradición liberal profundamente reaccionaria, profundamente retrógrada en lo social, que tiene poco que ver con una tradición del liberalismo que sí está vinculada a la ampliación de derechos, a la construcción de una relación compleja entre república y democracia.
Los Rosenkrantz quieren una república sin democracia y quieren una constitución que en realidad lo único que haga es garantizar la reproducción de su propia visión del mundo y de su propio poder. Yo creo que hoy la constitución, tal cual está capturada por el Poder Judicial y por la Corte, que es la cabeza del Poder Judicial, hace que efectivamente la Corte se convierta en el garante, en última instancia, de los intereses de la minoría corporativa en la Argentina. Entonces, todos sus fallos están dirigidos a reproducir y a perpetuar un poder infame. Entonces, a mí no me sorprende. Sí, me sorprende, insisto, que ahora lo hacen de una manera más desembosada, como si estuvieran más habilitados, igual que los negacionistas. Durante mucho tiempo la palabra fascismo en Europa, y mucho más la palabra nacionalsocialismo, están prohibidas directamente. Hoy aparecen ya dando vueltas en la propia sociedad europea, ya hay partidos que se han rediseñado y redibujado, pero que son neofascistas, sí, neonazis, etcétera, etcétera. En la Argentina, el negacionismo respecto a la dictadura, si bien el diario La Nación cada 2 por 3 intentaba reinstalarlo a través de sus famosos editoriales y demás, quedaba del lado de lo vergonzante. Hoy ya no es así, incluso hay parlamentarios que defienden una posición negacionista. Eso es peligrosísimo porque abre toda una perspectiva en la política argentina que antes estaba sellada por el primer pacto democrático que hizo posible la mayor cantidad de años de democracia constante en la Argentina. La democracia se ve amenazada cuando un dispositivo que habilita los Milei lo que hace es derechizar al sistema político. Hoy me preguntaba un amigo, pero ¿cómo es posible que la clase dominante se arriesgue con los Bolsonaro, con los Milei? Y yo le decía, hace un viaje por la historia. La burguesía alemana, refinada, culta, expansiva, creyó que Hitler le podía servir para frenar el peligro del comunismo. Y Hitler terminó devorándose a Alemania, llevándola a una guerra que la dejó destrozada. La burguesía paulista, que alimentó a Bolsonaro a través de la red O Globo, hoy mira hasta con buenos ojos la posibilidad del retorno de Lula. Entonces me parece que también hay una irracionalidad muy brutal en el interior de las estructuras de la clase dominante, que ni siquiera tiene la visión que tuvo cierta burguesía al final de la segunda posguerra, cuando se dio cuenta que tenía que pactar con el movimiento obrero, con los sindicatos, una refundación de un Estado que se llamó Estado Social, Estado de Bienestar, no porque esa burguesía quisiera entregarle parte de su rentabilidad a los trabajadores, sino porque pensaba que había un mal mucho mayor, que era la posibilidad de que se revolucionaran esas sociedades. Entonces aceptó durante 30 años la forma del Estado de Bienestar. Después vino la gran revancha, y la gran revancha hoy está en crisis como estructura de legitimidad, y aparecen las extremas derechas, aparecen los Milei, asociado al refinado Rosenkrantz, ¿no? Que aparece como un juez refinado, culto, profesor de la Universidad de Buenos Aires, que defiende una concepción de la escasez y de la abundancia y una crítica de la igualdad que nos remite a una estructura muy reaccionaria del liberalismo. Participaste en el fin de semana, si no me equivoco, en una especie de diálogo abierto con otros intelectuales, docentes, periodistas también, hombres de medios, hombres de la cultura, en la Universidad de Quilmes. Estaba allí también Máximo Kirchner, entre otros asistentes. ¿Qué experiencia tuviste allí? Mira, yo creo que fue muy saludable, ¿no? Porque fue una convocatoria para que de alguna manera quienes debatimos en algún momento esas dos cartas pudiéramos encontrarnos. Muchos somos amigos de toda la vida, hemos recorrido demasiadas historias en común, ¿no? Y creo que se generó un clima, primero, importantísimo para mí en política, que es la fraternidad, y la política sin amistad y sin afectos es un problema. No se puede construir política solo desde la frialdad de las ideas en común. Hay que construir políticas con ideas en común, pero también sintiendo que el otro no es mi enemigo, no es mi adversario al que tengo que devorar, sino que es alguien con el que puedo aprender, puedo discutir, tengo que debatir y
y puedo también incluso revisar mis propias certezas. Me parece que en algún sentido esa reunión tuvo en parte esa característica. Hubo quienes fueron más lejos, más radicales, más duros en sus críticas, pero me parece que el clima en general fue un clima interesante. Máximo Kirchner cerró de alguna manera el encuentro, tuvo una intervención bien larga, más de una hora. Como siempre, los medios recortan, ponen una frase y eso reduce algo que para mí fue muy interesante. Me pareció una exposición muy pensada, muy madurada, muy equilibrada. Hizo, no sé si la palabra es elogio, pero hizo un reconocimiento de la gestión de la pandemia del gobierno de Alberto. Habló mucho, no solamente de la gestión en salud, sino también de la gestión para defender el trabajo, la economía argentina, los ATP por un lado, los IFE por el otro. Me pareció bien interesante y planteó también su mirada crítica y las problemáticas que podían o no sacudir hoy al frente de todos. Y yo planteé, entre otras cosas, que había que tener mucho cuidado con, primero, un elogio falaz de la derrota y el martirologio que surge de ese elogio a la derrota. Yo soy de los que creen que en la historia de los movimientos populares el aprendizaje de las derrotas son extraordinariamente importantes, pero hace tiempo también que creo que simplemente recostarse en el martirologio que supone aceptar la derrota como algo dado es de una enorme peligrosidad, que hoy la unidad, que sería lo imprescindible para avanzar no solamente hacia el 2023, sino para consolidar en el 2022 un proceso de reconstrucción económica que sobre todo sea reconstrucción social, porque de poco sirve la reconstrucción de la macroeconomía si las personas de carne y hueso, los que más sufren, no sienten que su vida está mejorando, aunque sea un poco. La unidad hay que trabajarla desde ese lugar, pero también hay que pensarla como una conducta, como un gesto político y un gesto moral de quienes hoy somos gobierno de cara a la sociedad. Es decir, nos han elegido en el 2019 para tratar de sacar a la Argentina del desastre generado por el macrismo. Nos tocó lidiar con una pandemia, con una guerra, pero al mismo tiempo la responsabilidad histórica es clave. Y a mí me parece que ese es un punto hoy central. No hay 2023 si no se es capaz de reconstruir esos mecanismos de unidad, que no es una unidad abstracta. No, por supuesto. Es la unidad de lo diverso, pero que tiene algo en común. Tiene que tener los puntos en común. Que es mejorar la vida de la sociedad. Ricardo, te quiero agradecer muchísimo. Ha sido muy amable. Te saludo así. Gracias, muchísimas gracias. A la vieja usanza. Señor director, ¿me acompaña?